leyendo allí versículos 7 a 10. Evangelio de Mateo, capítulo 11 y los versículos 7 a 10. Quiero hablarles esta mañana sobre el tema una caña sacudida por el viento. Así que así dice la palabra de Dios. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Una caña sacudida por el viento. Dice el Señor: ¿qué salisteis a ver? ¿Acaso fue una caña sacudida por el viento? Esa expresión está hablando acerca de una clase de predicadores inestables. Una caña sacudida por el viento habla de predicadores que son ambiguos, de gente que tiene pocas convicciones, gente que son sin definición. Nosotros le llamaríamos personas grises. No son blancos, no son negros, son indefinidos, son predicadores grises. Una caña sacudida por el viento habla de predicadores que son poco consistentes. Habla de predicadores que cuando hablan solamente quieren agradar al oído de la gente, buscan caer bien, simpáticos. Una caña sacudida por el viento habla de predicadores que nunca se animarían a levantar su voz porque tienen miedo a ofender a la gente o tienen miedo a perder gente, que la gente no vuelva a sus reuniones. Una caña sacudida por el viento tiene que ver con un predicador que predica para conseguir un cheque o beneficios económicos y por lo tanto tiene su lengua atada y nunca puede pronunciar abiertamente la verdad. Una caña sacudida por el viento en realidad habla de un predicador inútil. Románticamente el profeta Ezequiel le llamaba un cantor de amores. Un predicador cantor de amores es uno que tiene una voz dulce, poética, que todos se asombran al oírlo, pero en realidad no transmite nada. Sus palabras son huecas, sus palabras son muertas. Y Jesús le preguntó a la gente: ¿ustedes qué salieron a ver? Salieron a ver esa clase de predicadores, uno que es sacudido como una caña por el viento. Y entonces Jesús le vuelve a hacer una segunda pregunta a la gente. Le dice: cuando vino Juan el Bautista, ¿ustedes salieron a ver a un hombre con vestiduras delicadas? Porque hay predicadores, hermanos, que les importa la estética, les importa vestirse, hablar y comportarse como si fueran actores de cine o artistas de teatro. Hay predicadores que están más preocupados por lucir una vestimenta delicada que las almas que pueden ganar. Hay predicadores que esas vestimentas delicadas representan un estilo de mundanalidad. Hay predicadores que están sometidos a la moda, a la hipocresía y a la vanidad. Y Jesús dice: cuando ustedes salieron a ver a Juan el Bautista, ustedes no vieron nada de eso estaba en Juan. Él no era una caña sacudida por el viento. Juan el Bautista no era un hombre de vestiduras delicadas. Juan el Bautista no era una persona que quería escalar en su nivel social. Juan el Bautista no quería llevar una vida placentera de poco sacrificio.
Cuando ustedes salieron a ver a Juan el Bautista, salieron a ver a un hombre definido, a un predicador firme. Juan el Bautista no era una caña sacudida por el viento. Pero los predicadores que hoy se ven que son caña sacudida por el viento, son gente que buscan los aplausos, los mimos, que buscan ser adulados por el pueblo de Dios. Una caña sacudida por el viento hoy son esas clases de predicadores que andan por los McDonald's y las hamburgueserías de moda, que andan en los cafés, en los Starbucks, con una computadora buscando hacer un sermón. Esos son los predicadores que son como caña sacudida por el viento. En cambio, Juan el Bautista era un hombre de una dieta simple. La Biblia dice que se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan el Bautista conocía todas las recetas acerca de las langostas. Él sabía hacerlas hervidas, sabía hacerlas a las brasas. Juan el Bautista sabía comer langostas pinchadas en un palo, hervidas sobre una piedra recalentada por el fuego. Juan el Bautista era un hombre que se vestía con una simple piel de camello. Era la vestimenta que utilizaban los pobres, los grandes predicadores, como habla en Hebreos capítulo 11, que se vestían con piel de cabras y de ovejas. Juan el Bautista no era un hombre que se acostumbraba a sacar selfie para enviar fotos a otros para que les apoyen económicamente por el trabajo que hacía. Juan el Bautista no usaba a la gente como un trampolín para alcanzar fama. Cuando Juan el Bautista se acercaba a la gente era para predicarle acerca del reino de Dios y la necesidad de arrepentirse para ser salvo. Por eso Jesús pregunta, ¿qué salieron a ver ustedes? ¿Una caña sacudida por el viento? Juan el Bautista no solamente era el modelo de predicador que Dios aprobaba, sino que Juan el Bautista tiene que ser el modelo para todos los cristianos. Juan el Bautista tiene que ser el modelo para todos nosotros, para todos los que quieren ser un mensajero de Dios. Así que les hablé acerca de Juan el Bautista estas cosas para decirle que él no solamente es un modelo de predicador, sino que Juan el Bautista es el modelo de cristiano que Dios aprueba, y tenemos que andar detrás de las huellas de este hombre del cual Jesús mismo dijo, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Entonces yo quiero compartir con ustedes, hermano, cuatro cosas, cuatro reflexiones acerca de Juan el Bautista. La primera de ellas es que Juan era un hombre dominado por convicciones. Claro que sí. Juan el Bautista era un hombre dominado por convicciones. ¿Qué es lo que significa la palabra convicción? El diccionario dice que la palabra convicción es una idea a la que yo estoy fuertemente adherido. Así define el diccionario la palabra convicción, una idea a la cual yo estoy fuertemente adherido, pegado. Y la idea de Juan y la nuestra debe ser que nosotros creemos firmemente en la Biblia como la palabra de Dios. Estamos adheridos a esa idea, estamos adheridos a esa doctrina de que la Biblia es la palabra de Dios. Juan, mis hermanos, era un hombre que estaba convencido de que la palabra de Dios era la verdad. Y nosotros debemos tener esa convicción que la Biblia es la palabra de Dios. Juan el Bautista era un mensajero, y eso tenemos que ser cada uno de nosotros, no solamente un mensajero de los púlpitos, estamos hablando de ser un mensajero en la vida, un mensajero en cada una de las actividades que nosotros desarrollamos. Igual que Juan el Bautista, nosotros tenemos que preparar el camino para que las almas lleguen al conocimiento de Jesucristo como el Salvador. Juan el Bautista fue elegido por Dios para esta sola misión de preparar los caminos del Señor, y nosotros como bautistas debemos preparar el camino para que la gente pueda llegar al conocimiento del Señor Jesucristo. El estilo de predicación de Juan era el estilo, mis hermanos, que significaba su credencial, su carta de presentación, era su modo de predicar.
Y nosotros debemos empezar a ser conocidos por la forma de predicar. Y Juan el Bautista tenía un solo mensaje, de que la gente abandonara el pecado y se acercara a Dios. Ese debe ser nuestro trabajo, que la gente deje el pecado y venga a Cristo y limpie sus pecados en su sangre preciosa y comiencen a caminar con Jesús. Como estamos aquí en el Evangelio de Mateo, quiero invitarles a que demos una mirada juntos en el capítulo 3. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, y en el versículo 1, dice la Biblia, Mateo 3, verso 1, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí está el modelo de predicador, aquí está el modelo de vida para un cristiano. Preparar los caminos del Señor. La gente venía de Judea, de Jerusalén, de los alrededores, y venían aquí porque Juan el Bautista a viva voz gritaba: el reino de los cielos se ha acercado. Así como debemos anunciar nosotros: Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Salvador, para que las multitudes vengan a Cristo y sean salvos por él. Juan el Bautista desafiaba a la gente a abandonar el pecado y a seguir a Dios. Es eso lo que tenemos que hacer nosotros, pero él le decía a la gente la realidad, le decía a la gente la dolorosa verdad. Él les llamaba a ellos pecadores, les llamaba generación de víboras. Observe eso, por favor, aquí en Mateo capítulo 3 y versículo 7. Mateo 3, verso 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista les estaba diciendo a los fariseos, que eran los líderes religiosos, pero que no conocían a Cristo como el Salvador. Los saduceos, que representaban también otra casta religiosa. Él les decía: generación de víbora. Eso debe traducirse como que él veía que el problema que ellos tenían en que en su ADN, por sus venas corría sangre pecaminosa, por sus venas corría sangre que estaba infectada. Generación de víboras quiere decir que la sangre que corría por sus venas estaba contaminada, enferma por el pecado. Y Juan les dijo la verdad, era una verdad dolorosa, y no les dejó ahí, todavía tenía algo más duro para decirle. Observe lo que dice aquí la palabra, Mateo capítulo 3 y versículo 8. Él les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa expresión habla de un juicio por venir. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Muchas veces en la Biblia se refiere a los hombres como árboles. Aquel hombre ciego que el Señor después le devolvió la vista, en un momento decía: veo hombres como árboles. Y ahora Juan el Bautista dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, es decir, para ser cortados de cuajo, para ser derribados, y esos árboles serán arrojados, dice, en el fuego. En otras palabras, Juan le estaba dando a entender: yo estoy predicando un mensaje de salvación, pero también estoy predicando un mensaje de juicio. Si ustedes no encuentran refugio en Cristo, si ustedes no son salvos en Cristo, ustedes serán como ese árbol que va a ser cortado abruptamente por el hacha del juicio de Dios y serán arrojados al fuego eterno.
Este hombre es como decían los antiguos españoles, hablaba al pan pan y al vino vino, llamaba las cosas por su nombre y la gente no se ofendía, la gente venía arrepentidos, y dice allí el versículo 6 que hemos leído, que se bautizaban confesando sus pecados. Hablaban allí no al oído, sino que públicamente confesaban sus pecados, y entonces ellos se bautizaban para mostrar que querían volverse a Dios, querían empezar a caminar con Dios. Pero los predicadores, los que representan las cañas sacudidas por el viento, ellos no, ellos dicen que nosotros somos grandiosos, que somos personas preciosas, que somos el gran tesoro de Dios y todo eso, y no les dicen la verdad a la gente, que es engañoso el corazón del hombre y perverso. Pues eso es lo que somos. Por eso hoy en las iglesias se han llenado de incrédulos, gente que nunca escuchó el mensaje de salvación. Hoy las iglesias están llenas de pecadores que solamente escuchan halagos, adulación de parte de los predicadores, de los que son caña sacudida por el viento. Pero hemos dicho, mis hermanos, que Juan el Bautista es el modelo de todo cristiano. No es el modelo solo de los predicadores, de todo cristiano. Todos debemos ser como Juan y todos debemos transmitirle la verdad a la gente de que somos pecadores. Y la Biblia dice claramente que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es el pecado lo que nos aleja de la presencia de Dios, de un Dios santo al cual nosotros hemos ofendido, un Dios santo al cual nosotros hemos lastimado su corazón con tanto pecado. Juan el Bautista estaba llamando a la gente al arrepentimiento, y ustedes y yo debemos hacer lo mismo. Debemos llamar a la gente al arrepentimiento, portarnos como buenos cristianos. Pero hoy en los púlpitos de este siglo XXI hay muchos predicadores que no son más que cañas sacudidas por el viento. Son gente que hablan de amistades mixtas. Cuando hablamos de amistades mixtas, estamos hablando de gente que aman las cosas de Dios, pero aman también el mundo. De gente que hablan acerca de la vida espiritual, pero también viven una vida carnal. Son gente que les gusta transitar a veces por la luz y otras veces andan en las tinieblas. Son gente que andan a veces con Cristo e increíblemente otras veces andan de la mano con el diablo. En los púlpitos hay esa clase de predicadores que son cañas sacudidas por el viento. Ellos siempre tienen un mensaje ambiguo, un mensaje que apunta en doble dirección para tratar de agradar a la gente. Y en las casas también hay cañas sacudidas por el viento. En nuestras casas muchas veces se ha perdido la consistencia, la solidez. En nuestras casas la Biblia no es leída. La Biblia es nada más que un libro abierto que ocupa un lugar en la biblioteca o en la mesita de luz, porque en nuestros hogares hemos perdido la firmeza, hemos perdido la solidez y hemos perdido hasta la Biblia de vista en nuestra casa. Y cuando eso sucede, somos como las cañas sacudidas por el viento. En las calles también nos comportamos como cañas sacudidas por el viento. Cuando andamos en la calle hemos perdido el testimonio y somos fáciles de ser señalados. Qué triste eso, ¿no? Que somos presa de los comentarios de los incrédulos y nos señalan con facilidad. Mire ese hombre lo que hace y va a la iglesia. Mire esa persona cómo se comporta y dice que es hijo de Dios. Somos cañas sacudidas por el viento en los púlpitos, en las casas, en las calles. Y también somos cañas sacudidas por el viento cuando abandonamos la casa de Dios. Dejamos la sana doctrina, nos olvidamos de las sendas antiguas, dejamos las doctrinas fundamentales de lado y nos asociamos con los representantes del error. Andamos con los que practican el pecado y cuando andamos en esos lugares participando del pecado y alguien nos dice algo, decimos, no me confunda. Yo estoy junto con ellos, pero yo solamente estoy madurando. No, mi amigo, cuando usted hace alianza con el mundo, hace alianza con las tinieblas, usted no está madurando, usted se está contaminando, se está pudriendo lentamente. No se autoengañe.
Cuando hablamos con algunos predicadores, pero ¿por qué usted va con aquellos que tienen una doctrina diferente? ¿Por qué usted va con aquellos que ni siquiera creen enteramente en la Biblia? ¿Por qué usted va con aquellos que no caminan rectamente en el camino del Señor? Dice, estoy madurando. No está madurando. Cuando usted abrió la puerta, la maldad va a entrar, el pecado va a entrar en su vida. Cuando usted abrió la puerta a otras corrientes doctrinales, no está madurando, se está contaminando, se está pudriendo lentamente. Juan el Bautista no era una caña sacudida por el viento. En primer lugar, hemos visto que era un hombre dominado por convicciones. No negoció el mensaje, no aguó el mensaje. Le dijo al pueblo la verdad. Le dijo que el reino de los cielos estaba entre ellos. Tenían la oportunidad de ser salvos, pero tenían que arrepentirse y tenían que bautizarse y tenían que dejar el pecado y tenían que seguir a Dios. Es el mismo mensaje que ustedes y yo tenemos que dar como mensajeros del Señor. En segundo lugar, Juan era un hombre dominado por convicciones, pero Juan el Bautista era un hombre rústico. No era un predicador refinado. Juan el Bautista era un hombre que predicaba sin pelos en la lengua. Muchos pensaban que era un hombre falto de amor, salvaje en sus expresiones. Es que la verdad siempre suena extraño al oído del pecador. Pero Juan el Bautista les predicaba la verdad. Él no era un hombre acostumbrado a usar maquillajes. Juan el Bautista no era un hombre de uñas esculpidas. Él no usaba lencería rosa. Juan el Bautista se vestía como un hombre y se mostraba como un varón de Dios delante de la gente y le predicaba a la gente el mensaje que Dios le confió. Hermanos, nosotros no tenemos que andar adaptándonos a la corriente de este mundo. No tenemos por qué nosotros andar allí haciéndonos los refinados. Tenemos que hablar la Biblia como está escrita. No tenemos que andar buscando terminología rebuscada. Diga la Biblia como está escrita. Si ella dice que somos pecadores, dígalo abiertamente. Somos pecadores. Si ella dice que estamos perdidos camino al infierno, diga eso. Tenemos que decir las cosas por su nombre. Eso era lo que hacía Juan el Bautista. Sonaba como un hombre rústico, pero así es la verdad, hermano. La verdad, hermano, a veces es dura para muchos, pero la verdad es lo que nos trae salud y la verdad puede traer salvación eterna en Cristo. Él era una voz que clamaba en el desierto. Jesús dijo que esto era lo que había anunciado el profeta Isaías, que Juan el Bautista sería una voz que clamaba en el desierto, pero nosotros no somos de esa clase de cristianos. Estamos como enmudecidos, estamos en off. Somos, hermanos, gente que ha silenciado la verdad de Dios, pero Juan el Bautista, él era el mensajero, la voz en el desierto. Hoy le dirían, era un gritón, pero era un hombre que gritaba las verdades de Dios. Allá una vez en México me decían, venga y predíquenos y escupa clavos en el púlpito, así decían los mexicanos. Y Juan, yo imagino Juan el Bautista como esa clase de predicador. Era un hombre que transmitía la verdad en llamas. Su mensaje era un mensaje de fuego. Su mensaje apuntaba para reducir a cenizas al pecado en la gente. Su mensaje era el que la gente necesitaba. No era el que la gente quería escuchar, pero era el mensaje que la gente necesitaba. Hermanos, ustedes y yo podemos ser rústicos. Muchos de los que estamos aquí no han estudiado en seminario, no conocen la Biblia en el griego, en el hebreo. ¿Qué importa todo eso? Puede ser un predicador rústico y puede comunicar la verdad con todo su poder y con toda su bendición. No hay que esperar a ser una persona refinada de grandes letras para hablar del evangelio con los pecadores. Juan era un predicador rústico, pero muy fructífero. Juan no era una caña sacudida por el viento, era un hombre bien definido, bien parado. Y así debemos ser nosotros, definidos por la verdad, parados en la verdad, comunicadores de la verdad, cada uno en su lugar, cada uno a la salida del colegio cuando se busca a los niños, en la verdulería donde compramos, en la panadería, en el ámbito donde nos movemos. Muchos de los que están aquí conectados trabajan en los talleres, con fábrica. Hay tantos ámbitos donde podemos hablar la verdad de Dios. No importa que sonemos a rústicos, Dios sabe cómo presentar la verdad. Hay que animarse y hay que hablar
como lo hacía Juan. Él tenía convicciones, él era rústico. Y en tercer lugar, hermanos, Juan era un hombre, un mensajero, un predicador. La mejor forma de predicar a veces no está en las palabras. La mejor forma de predicar está en nuestro estilo de vida. Está en nuestro testimonio. La gente le interesa más la forma en que nosotros nos movemos y nos conducimos para ver a Cristo que en las palabras que decimos. Porque a veces adquirimos palabras muy dulces, muy que suenan como a románticas, pero la gente quiere ver la obra de Dios en nuestra vida, en nuestro testimonio. Juan era un mensajero, él era un predicador. Mire cómo él era visto en su tiempo. Si puede ir un momento, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 35. Ese es uno de los versículos preferidos en la Biblia y es uno de los versículos que siempre por años me ha desafiado. El Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 35. Mire cómo dice la palabra de Dios. Es el Señor Jesucristo que está hablando otra vez de Juan el Bautista. Y mire lo que dice Jesús como testimonio. Juan 5, verso 35. Dice la palabra que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ahí está Juan. Juan era el hombre antorcha. Juan era un objeto luminoso en su generación. Cuando la gente veía luz, estaba viendo a Juan. Dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba, y la gente de su tiempo se regocijaba en su luz, en su testimonio, se regocijaba al ver ese estilo de vida. Ese estilo de vida tenía evidencias que Dios estaba en él. Hermanos, el desafío para nosotros es el mismo. Dios espera que cada uno de nosotros seamos una antorcha que arde y alumbra, que alumbra de tal modo que el pecador que está perdido en tiniebla va a ser atraído por la luz de nuestro estilo de vida. Poder ser un hombre antorcha como lo era Juan el Bautista. No era él una chispita, no era él un fogonazo. Juan era una luz continua, Juan era una luz constante. Y cuando la gente veía a este hombre hecho luz, a este hombre hecho antorcha, venía a regocijarse. Disfrutaba de su presencia, de su mensaje, de su compañerismo. Disfrutaba realmente cuando Juan estaba entre ellos, porque Dios estaba en la vida de Juan. Así debe ser nuestro testimonio. A esa clase de vida estamos nosotros desafiados. Ahora miren, mis hermanos, Juan tenía una clase de predicación tremenda, ya lo oyó usted. Desde el río Jordán predicaba y llamó al pueblo al arrepentimiento. Y vinieron allí los fariseos y vinieron allí los saduceos. Y él les dijo, generación de víboras, y le habló acerca de eso, del juicio, del hacha que estaba a la raíz de los árboles. Pero usted sabe, por ejemplo, que en Mateo capítulo 14, Juan el Bautista le habló al rey Herodes y lo acusó de adúltero. Lo acusó de ir en contra de uno de los 10 mandamientos. Y Juan le dijo al rey Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y como ustedes conocen la historia, eso costó la cabeza de Juan, que terminara en un plato. Pero él no se cayó la verdad, él era un predicador. No le importaba si enfrente de él estaban los líderes religiosos como fariseos y saduceos. No le importaba si enfrente de él estaba el rey. Él estaba para denunciar el pecado y para que la gente renuncie a sus pecados y acepte los beneficios del reino de Dios, del evangelio de salvación. Ahora les voy a llevar un momento al evangelio de Lucas para que vea cómo él se comportaba con otra clase de gente también. Porque Juan era un hombre que era consultado por los pecadores. Los pecadores, cuando veían a Juan, quedaban en evidencia de ver ese hombre que era tanta luz y que era tanta santidad, de ver a ese hombre que caminaba tan firme con Dios. La gente tenía cargo de conciencia si le venía a hacer consultas a Juan. Mire, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 3. El Evangelio de Lucas, el capítulo 3. Y mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 14. Lucas, el capítulo 3 y el versículo
12 a 14. Así dice la palabra del Señor. Lucas 3, versículos 12 a 14. Dice el verso 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de los que está ordenado. Recuerdan que entre los publicanos hay uno muy conocido que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era el reflejo de esta clase de personas que eran judíos vendidos al poder romano. Un publicano era un estafador, era alguien que cobraba los impuestos de sus hermanos y siempre les pedía algo más y se quedaban para ello. Por eso cuando Zaqueo creyó en Cristo, él dijo, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo por cuadruplicado. Porque todos sabían que los publicanos eran estafadores. Y ahora vinieron los publicanos y le dijeron a Juan, maestro, ¿qué haremos? Y Juan le dijo claramente, no le dijo aquí una palabra de aliento, les dijo la verdad y les dijo a ellos, no exijan más de lo que está ordenado. En otra palabra, no roben, no sean ladrones, no exijan más de lo que está ordenado. Pero no eran los únicos que buscaban consejo. Mire lo que sigue. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. En otras palabras, les dijo, no sean coimeros, conténtense con lo que ganan, no anden pidiéndole a la gente allí. Así que vinieron los soldados, él no les hizo la veña, él les fue y les habló la verdad de frente, les dijo a estos soldados, dicen, no hagan extorsión, no sean extorsionadores, no sean estafadores, manéjense rectamente en la vida. Ahora se dan cuenta por qué Juan el Bautista no era una caña sacudida por el viento. Juan no tenía la doctrina del camaleón, que cambia de colores según la ocasión, dice. Juan era de un solo corte, era de una sola forma. Le habló con dureza a los fariseos y le dijo, generación de víbora. Le habló con dureza a los saduceos, le habló con dureza a los publicanos. Le dijo, no sean coimeros, no sean gente que saca ventaja. Le habló con dureza al rey, no sea adúltero. Le habló con dureza a los soldados. Dice, no sean estafadores. Y así debe ser un hijo de Dios. Debe decir la verdad, siempre la verdad y nada más que la verdad. Aunque la verdad le duela, aunque por decir la verdad usted sea rechazado, aunque por decir la verdad usted no sea aceptado en cierto círculo, siempre, siempre diga la verdad. Siempre como hijos de Dios necesitamos pararnos del lado de la verdad. Lo que hemos aprendido aquí sobre Juan es que era un hombre de convicciones firmes. Hemos aprendido que era un hombre rústico, pero decía la verdad. Hemos aprendido ahora que era un mensajero, un predicador que no negociaba el mensaje que Dios le confió. Y por último, para terminar, quiero decirles que debemos imitar de Juan el Bautista, que él era un hombre que menguaba para que Cristo creciera. Juan era un hombre que menguaba para que Cristo creciera. Veamos de qué se trata esto y aquí vamos a terminar. Mire, en Juan capítulo 3 y versículo 30, Evangelio de Juan, el capítulo 3 y versículo 30, esto que voy a leer es lo que dijo Juan el Bautista. Juan, el capítulo 3 y versículo 30. Dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él había dicho acerca de Jesús que Juan no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Juan ya había dicho cuál era su actitud frente a Jesús. Detrás de mí, dice Juan, viene un hombre del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el que os bautizará con Espíritu Santo, decía.
Y ahora Juan el Bautista dice, yo estoy aquí para ser su mensajero, yo estoy aquí para exaltarlo, yo estoy aquí para ponerlo en un lugar alto. Dice Juan, yo estoy aquí para que él crezca, para que él sea honrado. Yo estoy aquí en esta tierra para que él sea glorificado. ¡Qué coincidencia! Para todas esas cosas existimos nosotros, para exaltar el nombre de Cristo, para honrar el nombre de Cristo, para poner en alto el nombre de Cristo. Pero nos falta dar un paso importante, tener la convicción, la seguridad de que en esta vida es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Esa palabra menguar quiere decir que seamos reducidos. Lo importante no somos nosotros, no somos gente que para andar ahí con el pecho inflado, agrandados en esta vida. Nosotros estamos puestos aquí para exaltar el nombre de Cristo, para honrar al Señor, para poner en alto. Nosotros no somos cañas sacudidas por el viento. Tenemos que ser gente de convicción, que está firme en la palabra de Dios, que entiende lo que debe hacer en esta vida y que debemos levantar el nombre de Cristo. Hay muchos predicadores, tristemente se entregan al dinero. El predicador inglés Spurgeon decía que aquel que sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al mismo diablo por más dinero. Y mire, hermanos, había un filósofo que se llamaba Voltaire y él decía, cuando se trata de dinero, todos son de la misma religión. Pues ustedes y yo no fuimos salvos para hacer dinero, para hacer grande fortuna. Ustedes y yo fuimos salvos para honrar el nombre de Cristo, enaltecer el nombre de Cristo. Que podamos entender como Juan el Bautista, es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Que Cristo se pueda ver en nuestra vida, no tanto del yo, y más de Dios se pueda ver en nuestra vida. Termino con esto, hermanos, para hablar de las convicciones. Y para terminar el mensaje. El gran predicador norteamericano Jack Hayes, hace 20 años que él está con el Señor. A él predicaba los domingos a veces para 25,000 personas en sus cultos. Y a él le llamaba la atención que uno de los jueces, que era ateo, reconocido, un juez de gran renombre, venía los domingos a escuchar sus sermones, hasta que un día el pastor Jack Hayes se pudo acercar al juez y saludarlo. Y le dijo, señor juez, a mí me alegra de verle en los cultos. Lo que me llama la atención, como usted públicamente se declara ateo, ¿qué hace aquí en las reuniones? Y el juez le dijo estas palabras, mire pastor, a mí me gusta escuchar y respetar a la gente que tiene convicciones. Por eso vengo a escucharlo. Yo me gusta respetar y escuchar a la gente que tiene convicciones. Hermanos, nuestra convicción es en la palabra de Dios. Nuestro convencimiento es que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, es la verdad eterna, indestructible. Jesús dijo, escudriñad la palabra porque en ellas tenéis vida eterna. Por eso, hermano, la Biblia tiene el mensaje de vida eterna. Ahí debemos echar nuestra raíz, ahí debemos fundamentar nuestra creencia, ahí debemos poner nuestras convicciones en la Biblia, la palabra de Dios, que tiene el mensaje de vida eterna. Estamos para eso. No nos comportemos como cañas sacudidas por el viento, gente indefinida, gente inconsistente, gente que no está definida. Dios no quiere ver eso en nosotros. Dios quiere ver hombres y mujeres con el estilo de vida de Juan el Bautista, un mensajero, una voz, un gritón de las verdades de Dios en medio de la gente. Ahí está el espejo en que les invito, hermano, a que nos miremos juntos en Juan el Bautista, el hombre que dejó huellas, el hombre de quien Jesús dijo, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Ahí está la antorcha ardiendo, está la antorcha encendida y en el fuego, en el estilo de vida de Juan el Bautista, podemos encendernos para servir, honrar y glorificar a nuestro Salvador Jesucristo. Que Él bendiga su palabra y bendiga sus vidas en este día, hermanos.